Ok, entonces tenemos un paciente masculino de 70 años, sin historia de patologías, sin antecedentes de patologías. El paciente llega a nuestro servicio de urgencias con una presión sistólica de 79, una presión diastólica de 39. Por favor, ustedes van a sacar la presión arterial media, ahorita me la dicen, con una frecuencia cardíaca de 62 latidos por minuto, con una frecuencia respiratoria de 20, con una temperatura de 36, una saturación venosa de oxígeno, una saturación de oxígeno, perdón, de 60. Permítanme, ya les leo otros pedazos. Profe, ¿la Entonces, saturación era de qué? de 60. Entonces dice lo siguiente: ingresa a UCI paciente que es trasladado en ambulancia de otra clínica con un Glasgow de 15-15, con mal patrón respiratorio, taquipneico, desaturado, con aporte de oxígeno por máscara de no reinhalación, pálido, diaforético, soportado con noradrenalina por vía central yugular derecho por catéter bilumen, línea arterial radial derecha, dura al lavado sin signos de vasoespasmo, la cual logra transducir presión arterial con hipotensión. Por lo tanto, se le administró al paciente 0.35 microgramos kilogramos sin sonda vesical y se pasó al paciente pues a cama de UCI. Ahora se va a preparar al paciente para que haya un rescate de vía aérea. Se preoxigena al paciente con una FiO2 de 100 por el sistema AMBU y se le administra por indicación del médico fentanil 100 microgramos, propofol 80 miligramos, rocuronio 50 miligramos y posteriormente se realiza el primer intento de intubación, donde se evidencia una vía aérea difícil, se vuelve a preoxigenar al paciente y se logra la intubación. Sin embargo, el paciente realiza paro respiratorio con posterior ritmo de actividad eléctrica sin pulso. Se inicia RCP con compresiones rápidas y de alta intensidad y después se administra el primer ciclo de dosis de 1 miligramo de adrenalina, se verifica el ritmo y continúa en actividad eléctrica sin pulso, se administra segunda dosis de adrenalina, se continúan las compresiones rápidas, efectivas y de alta intensidad. Se reanima por 4.30 minutos con posterior verificación del ritmo con salida taquicardia sinusal. Paciente inestable en ritmo de bradicardia, por indicación médica se inicia dobutamina a 10 microgramos kilogramo hora, fentanil a 100 microgramos hora. Posterior presenta bradicardia con finalmente ritmo de actividad eléctrica sin pulso, se reinicia RCP de alta calidad que dura 3 minutos, se hacen 2 ciclos de compresiones, adrenalina y verificación del pulso. El paciente tiene salida a ritmo de bradicardia sinusal, se inicia vasopresina a 5 unidades hora, adrenalina a 0.1 microgramo kilogramo minuto,
se pasan cargas de cristaloides durante la reanimación, aproximadamente 800 mililitros de lactato de Ringer, se logra acceso venoso y al paciente se le dejó con sedación. Se deja al paciente hemodinámicamente inestable, pupilas isocóricas puntiformes, pálida, posible infarto masivo por electrocardiograma institucional, con alto soporte vasopresor e inotrópico. Ok, permítanme, ya les digo. Dice los diagnósticos: paro cardíaco no especificado con choque cardiogénico, insuficiencia respiratoria aguda, edema pulmonar, infarto transmural agudo de miocardio de pared anterior, COVID no especificado. Eso que les acabo de leer fue a las 7 de la noche, a las 9:30 de la noche, dice: paciente no responde a maniobras avanzadas de reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Hubo un hallazgo en el visoscopio y se registró en el electrocardiograma de un supradesnivel del segmento ST anterior inferior, hipoxemia severa, lactato elevado, posparo, acidemia metabólica, sin actividad contráctil en el electrocardiograma. Se suspendieron las maniobras de reanimación y el paciente falleció. ¿Tienen los datos? Algunos, profe, pero Más no o todos. menos, profe. Bueno, tienen la idea del caso. Es lo que me interesa, que tengan la idea del caso. Entonces Sí, tenemos un señor. paciente con un posible infarto masivo, ¿ok? Entonces un shock, pareciera un shock. Al paciente, si ustedes se dieron cuenta, le administraron diferentes medicamentos y no hubo respuesta. Entonces vamos a hablar un poquito de los tipos del shock y ustedes van a ir pensando qué pasa con este paciente. Entonces básicamente hablamos de shock, en donde la palabra shock significa una falla circulatoria. ¿Qué implica que haya una falla circulatoria? Bueno, que las células de todo el cuerpo, pero en especial de los órganos blancos, cerebro, corazón, riñones, glándulas suprarrenales, tengan una baja oxigenación. Ahora, el diagnóstico de shock lo podemos hacer de tres maneras. Un diagnóstico clínico, un diagnóstico hemodinámico y un diagnóstico bioquímico. Clínico, entonces es cuando hablamos que nuestro paciente, permítanme corro esto para acá, ok, de que nuestro paciente va a presentar determinados signos y síntomas. Ok, cuando hablamos de clínico es probablemente hipotensión arterial. Hipotensión arterial, entonces hablamos más o menos de una presión sistólica más o menos entre 90 y 70 milímetros de mercurio. Que eso nos da una presión arterial media, más o menos ¿en cuánto, chicos? Calculemos una presión, calculemos una PAN con la sistólica, pues con los datos de nuestro paciente. Tenemos sistólica de 79 con diastólica de 39. Calculen la PAN.
de ese paciente? 52.3. Ok, muy bien, exacto. Ok, más o menos en esto vamos a encontrar una PAN de nuestro paciente. Si ustedes recuerdan, ¿en cuánto debería estar la PAN? ¿Cuánto dijimos la semana pasada? ¿De acuerdo? Jefe, mayor a 65 Entre, y 90. Entre 65 y 70. Con eso aseguramos que, recuerden que la PAN es la presión que tiene la sangre en dado caso de que todo el sistema circulatorio llegue a frenar. Entonces, si tenemos una PAN por encima de 65, aseguramos una perfusión a los órganos. Entonces, nuestro paciente tiene una PAN de 53, ¿ves? Que es más o menos lo que nos indican las guías en cuanto a shock. Algunas veces, este signo se va a acompañar con taquicardia. Algunas veces en nuestro paciente, como se dieron cuenta, no ocurría. Teníamos una frecuencia cardíaca de 62. Vale. ¿Qué otra de las cosas tenemos? Puede presentar nuestro paciente, bueno, signos de hipoperfusión tisular. ¿Qué signos tenía nuestro paciente de hipoperfusión de los que les leí? Puede ser lo de pálido y Pálido. diaforético. Exacto. Entonces, tenemos frialdad con palidez. Tenemos una piel pegajosa o diaforética. Vamos a poner aquí pegajosa. Vamos a tener, el paciente va a tener cianosis. Generalmente, cianosis en los dedos, cianosis peribucal, a la cual nosotros llamamos cianosis central. Por supuesto, vamos a tener un llenado capilar mayor a 3 segundos. Entonces nosotros podríamos decir que estos, hasta ahora los que hemos nombrado, hacen parte aquí, por ejemplo, del corazón. Ahora, van a aparecer otro tipo de signos que pueden estar asociados, por ejemplo, al riñón. ¿Como cuáles? Entonces, tenemos una hipoperfusión renal que puede estar representada con un gasto urinario menor de 0.5 cc kilo hora. En este caso, pues no nos dieron este valor. Hay otra de las cosas que también pueden estar relacionados con el riñón, que podría ser la hiperlactemia. Si nosotros tenemos hiperlactemia, estamos diciendo que el ácido láctico está elevado. Recuerden que el ácido láctico son las vías anaerobia del ciclo de Krebs. Entonces quiere decir que el paciente se está quedando sin oxígeno, la vía metabólica debe empezar a responder. Hablamos de hiperlactemia si tenemos unos valores superiores a 1.5 milosmoles litro. Quizá aquí ya tenemos relacionado con riñón o con la parte metabólica. Y también tenemos otra de las sintomatologías o de los signos que está relacionado con un sistema nervioso central, con funciones superiores. En cuanto a lo neurológico, entonces tenemos alteración del estado mental.
podemos tener desorientación, confusión, un paciente somnoliento, un paciente inconsciente. ¿Qué nos decía la nota que les leí? ¿Alguien recuerda? Que tenía un Glasgow de 15/15. Listo, tenía un Glasgow de 15/15. Sin embargo, ¿ustedes le creen a eso? Si es un paciente que viene trasladado a otra clínica con mal patrón respiratorio, pálido, diaforético, hipotenso, ¿ustedes creen que tendría un Glasgow de 15/15? No, profe. No, ¿cierto? Entonces ahí ya encontramos un error grandísimo de eso. Realmente el paciente no se encontraba a 15 neurológicamente estable. Okay, estoy tratando de encontrar, pero no lo encuentro aquí. Entonces, estas son las manifestaciones de un paciente con un choque. Estos serían los signos clínicos. De los signos hemodinámicos también incluimos, como les digo, la presión arterial, especialmente la PAN. De lo bioquímico tenemos lo renal, que es la hiperlactemia. Esa es la manera en la que se diagnostica un shock. Ahora, hay diferentes tipos de shock. ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, señora. Sí, señora. Profe. Vale. Bueno, entonces vamos ahora para los tipos de shock. Entonces eso es una imagen que ustedes ya vieron en el artículo. Y entonces nos decía, lo primero, el primer shock que describía era un shock. A ver, aquí tengo el artículo. Okay, un shock distributivo, ¿vale? En donde básicamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a ponerlo aquí. Listo. ¿Qué vamos a tener aquí? Una disminución de la resistencia periférica. Si yo tengo una disminución de la resistencia periférica, quiere decir que básicamente, imagínense, esto es la aorta, va a empezar circulación central y va a haber un lugar en donde va a haber una vasodilatación. ¿Okay? Si ustedes recuerdan la fórmula de la que hablábamos, ¿qué días? Teníamos presión arterial igual a resistencia por flujo. Si yo tengo un aumento en la resistencia, perdón, una disminución en la resistencia, mi flujo entre comillas va a ser menor, ¿cierto? Es decir, mi precarga o mi flujo efectivo va a ser menor. Por lo tanto, mi presión arterial va a caer. Y la presión arterial, si ustedes recuerdan, hace parte de uno de los cofactores del gasto cardíaco. Entonces yo voy a tener una presión arterial disminuida y un gasto cardíaco disminuido. ¿Bien? ¿Bien hasta aquí? Sí, señora. Ok. Ahora hablamos aquí, este otro es la hipovolemia, un shock hipovolémico, que puede darse por, definitivamente yo estoy perdiendo líquido, es decir, mi paciente está perdiendo líquido, es decir, tiene una herida y está perdiendo sangre. Eso puede ser una de las causas. O mi paciente está perdiendo plasma. Okay, entonces tenemos pérdida de sangre o pérdida de plasma. Tenemos una vasoconstricción periférica, un aumento de la presión periférica capilar,
que hace que la sangre o el plasma, perdón, se filtre y vaya a un tercer espacio. Entonces el flujo efectivo va a disminuir. Y volvemos a lo mismo, si yo tengo una disminución del flujo, ¿qué voy a hacer como compensación? Aumentar la resistencia para aumentar la presión. Listo. Vamos ahora al otro tipo de shock, que es el shock cardiogénico. El shock cardiogénico se puede dar porque una falla en el aporte de oxígeno del miocardio, porque tengo una herida, me hicieron una herida aquí en el miocardio, o porque llevo toda la vida con hipertensión y entonces estoy haciendo una miocardiopatía dilatada, porque las válvulas que están aquí o aquí o aquí tienen alguna falla, es decir, tengo una valvulopatía, que hace que mi corazón no funcione. ¿Sí? Entonces les voy a leer ahora nuevamente algo de nuestro paciente. Este paciente no tenía actividad contráctil, tenía un registro en el electro de un supradesnivel del segmento ST anterior e inferior y las cavidades cardíacas estaban dilatadas. Si ustedes recuerdan lo que nos decía el artículo, era probable que las cavidades ventriculares estuvieran grandes, aumentaran de tamaño y tuvieran una nula contractilidad. Entonces, tenemos aquí un aumento en el tamaño de las cavidades ventriculares, una pobre contracción, que finalmente va a hacer que el corazón no sea capaz de bombear la sangre. Si la sangre se queda aquí estancada, no vamos a tener un aporte de oxígeno en los diferentes órganos. Nos va a llevar a un shock. ¿Bien hasta ahí? Sí, señora. Profe, ¿puede repetir esto? Se me dañó el audio un momentico. Claro. Entonces, si tenemos algo que nos dañe la función del corazón como bomba, es decir, tengo un defecto nódulo sinusal en el sistema eléctrico, o un defecto en el aporte de oxígeno, es decir, coronarias, tengo un infarto por obstrucción de coronarias, o tengo una cardiopatía dilatada, o tengo una enfermedad valvular, es decir, las válvulas no funcionan bien, la función del corazón pues el corazón no va a funcionar. El corazón no funciona y se sobrecarga, llegó a su máximo, al máximo punto que se puede esforzar, pues va a colapsar. Y pues no va a haber la eyección sanguínea y no va a haber, por supuesto, la perfusión a los diferentes órganos. ¿Sí? Y tenemos otra de las causas de shock, que es el shock obstructivo. Entonces el shock obstructivo puede ser una obstrucción aquí en callado aórtico, que es haciendo acto de fe que esto es callado aórtico, o una obstrucción aquí en las venas pulmonares, a lo que llamamos tromboembolismo pulmonar, o una obstrucción puede ser un TEP, una trombosis venosa profunda, TBP, perdón, o aquí un TEP,
o probablemente tengamos un derrame pericárdico, es decir, hay sangre en el saco pericárdico, estamos obstruyendo al corazón para que pueda hacer la función de contracción. Entonces, y pues por supuesto, si yo tengo aquí algo que me bloquea la sangre, el paso de sangre, pues voy a tener una hipoperfusión. Por ejemplo, aquí en tromboembolismo pulmonar, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero si yo tengo un tromboembolismo pulmonar, va a disminuir el intercambio gaseoso. Entonces la sangre se va a quedar, la sangre con el dióxido de carbono se va a quedar en los pulmones y se va a ir acumulando en los diferentes lugares y vamos a tener finalmente un shock. ¿Okay? No vamos a tener la perfusión adecuada. Sí está claro esas 4 causas de shock. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Entonces, ponerle cuidado a los síntomas. Tenemos que valorar los siguientes síntomas de los que ya hemos venido hablando. Temperatura y color de la piel. Entonces, si tenemos un paciente pálido, con la piel fría, bueno, ¿qué está pasando? ¿Está perdiendo sangre? ¿Qué está ocurriendo? Si tenemos distensión yugular, si tenemos distensión yugular, es probable que estemos teniendo un paciente con un tromboembolismo pulmonar o con algo que no está dejando que la sangre ingrese de manera adecuada a aurícula derecha y a ventrículo derecho, es decir, algo que está empujando la sangre a que se devuelva. Y si tenemos probablemente un paciente con edema periférico. Si tenemos un paciente con edema periférico y el edema es muy grave, pues podríamos hablar de una falla renal, de que el paciente tiene una falla cardíaca congestiva. Entonces vamos a evaluar siempre estos 3 síntomas, es muy importante. Bien, hasta aquí, chicos. Sí, señora. Entonces teníamos a nuestro paciente que tenía unos ventrículos grandes, unos ventrículos que no se contraían, grandes, entonces ya hablamos de un shock cardiogénico, que además estaba frío, pálido, con una presión arterial media muy baja, hipotenso, probablemente con pérdida del sensorio. Ahora vamos a ver cómo se debe hacer el enfoque inicial, cuál debe ser el manejo inicial, es decir, llega nuestro paciente y ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces, hay una mnemotecnia y el artículo se las decía, que era BIP. ¿Qué significa? Ventile a su paciente, es decir, administre oxígeno. Decía la I de infuse, es decir, dele líquido a su paciente. Dele fluidos, fluidos que le sirvan para resucitar a su paciente. Y finalmente la P, que nos habla de pump o de bomba, que nos dice, oiga, dele medicamentos o agentes vasoactivos. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno y vamos a identificar quizá cosas que pudieron pasar con el paciente que les acabo de leer. Entonces la primera es ventilación. Entonces nos decían, venga, si usted quiere monitorizar
la ventilación de su paciente, hágalo a través de muestras sanguíneas, de gases arteriales, gases sanguíneos. No la haga, entonces ustedes aquí hacen, aquí es cuando ustedes hacen acto de fe, esto es un pulsioxímetro, no la haga con pulsioxímetro. Y ya saben por qué. Ahora, si usted le quiere dar ventilación a su paciente, es decir, quiere suplir la falta de oxígeno, es importante que tan pronto usted empiece a identificar que su paciente tiene una disminución de la ventilación, usted intube a su paciente. Pero si su merced no lo intuba, puede, si usted no lo intuba en el momento en que empezó a identificar el daño, el deterioro de la ventilación, espérese, porque si usted pretende intubar cuando el deterioro de la ventilación es muy grave, es probable que usted cause un paro cardíaco o un paro respiratorio. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Entonces el paciente le dio un paro respiratorio cuando ¿qué? Cuando intentaron intubarlo. Entonces, recordemos, si usted identifica de manera temprana el deterioro ventilatorio, listo, por favor, ayude a que a su paciente lo intuben de manera prioritaria. Si no, y usted recibe a su paciente con un deterioro de la ventilación, por favor, no lo intube, porque le va a causar probablemente un paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo usted se va a dar cuenta de que el paciente tiene una falla ventilatoria? Signos de falla ventilatoria, chicos. ¿Qué se imaginan ustedes? La saturación, pero antes de la saturación, tú ves a un paciente y dices, uy, este paciente va para falla. Diaforesis. No. Bueno, disnea. Ustedes tienen un paciente que está acostado y el paciente hace esfuerzo para respirar y tiene dificultad respiratoria, tiene aleteo nasal, frunce los labios. Aparte, es probable que el paciente tenga hipoxemia. Pero ¿ustedes cómo van a ver la hipoxemia? Bueno, con la cianosis. Si ustedes ven al paciente con cianosis peribucal, cianosis periférica, es un paciente que está entrando en falla ventilatoria. Dentro de las características bioquímicas, pues tenemos un aumento en la acidemia. Es decir, un aumento en el lactato. Si ustedes hacen que su paciente tenga una recuperación del oxígeno, van a hacer que este músculo que está acá, diafragma, pueda funcionar mejor, que el trabajo respiratorio disminuya. Cuando hay trabajo respiratorio, entonces tenemos trabajo excesivo del diafragma, trabajo excesivo de los músculos intercostales, de los supraclaviculares. Y cuando es muy grave la situación, vamos a tener trabajo de los intercostales.
cerratos y todos esos, ¿vale? Entonces, importantísimo, tenemos que ventilar a nuestro paciente. Vamos ahora a la segunda parte que nos decían aquí era use fluidos, ¿okay? Es decir, administre líquidos a su paciente. ¿Qué tipo de fluidos? Entonces, generalmente tenemos dos tipos de fluidos. Tenemos por un lado los cristaloides, en donde tenemos lactato de Ringer, pero si tenemos a un paciente en shock con un lactato elevado, no sugerimos que usemos lactato de Ringer porque estaríamos elevando aún más los niveles de lactato de nuestro paciente. Tenemos la solución salina, 0,9%. Tenemos la dextrosa al 5%. Ahora, de estos cristaloides son muy similares, casi con la misma tonicidad, estos dos, similar a la tonicidad del plasma. Son muy parecidos al plasma, por lo tanto son los que más se usan. Vale. Ahora, tenemos otro tipo de líquidos, a los que ustedes quizá conocen como coloides. Dentro de esos coloides tenemos la albúmina, geles, pero ¿qué pasa? Los coloides, uno, son muy buenos para poder recuperar plasma, pero ¿qué pasa? Son muy costosos, uno. Dos, tienden a producir reacciones alérgicas. Entonces, si nosotros tenemos un paciente probablemente hipovolémico que esté cursando un shock y le administramos un coloide y el paciente hace una reacción alérgica que se traduce a un shock anafiláctico, pues vamos a probablemente a empeorar la situación de nuestro paciente. Entonces, de entrada, nosotros sugerimos, y como ustedes vieron en el artículo, el uso de cristaloides. ¿Qué necesitamos nosotros identificar cuando estemos administrando cristaloides o cuando estamos haciendo terapia hídrica? Bueno, tenemos que identificar, esto es una curva de pulso. Tenemos que identificar la morfología del pulso que está teniendo nuestro paciente. Tenemos que identificar el fluido latido a latido de nuestro paciente. E identificar, por supuesto, las variaciones de pulso. Es común, y a uno casi no le enseñan esto, lo siguiente. Ustedes tienen aquí un trazado electrocardiográfico normal. Es común que nosotros tengamos algo que se llama tiempo de tránsito de pulso, que es decir, el tiempo que se demora una vez hay el latido, es decir, el complejo QRS, y que la sangre viaje por las arterias y choque a donde nosotros estemos tomando pulso. Es decir, que ocurra lo siguiente. Vale. A esto nosotros llamamos tiempo de tránsito de pulso. Es el tiempo en el que está el latido y el tiempo en el que nosotros sentimos el pulso, por ejemplo, en la arteria radial. Es necesario que ustedes evalúen uno, la morfología de esas ondas y dos, el tiempo que dura. ¿Esto les queda claro, chicos?
No, profe, ¿podría volver a explicar eso, por favor? Vale. Entonces imagínate que tienes aquí el corazón, ¿ok? Y aquí tienes la mano. ¿Ok? Uy, qué boleta esa mano, qué horrible. Pero bueno, aquí tienes el corazón y aquí tienes la mano donde tú estás tomando el pulso. Imagínate que este es el pulso radial, ¿vale? Cuando el corazón late, ¿ok? Nosotros tenemos la despolarización auricular, tenemos el latido cardíaco como tal, que se representa en el electrocardiograma con el QRS. Esa sangre que acabó de mandar el corazón debe viajar por las diferentes arterias. Y esa sangre va chocando. ¿Okay? Una vez la sangre llega aquí a la arteria radial donde nosotros estamos tomando el pulso, ella choca, ¿sí? Es decir, le pega a las paredes. Ese choque de la sangre es el pulso, pero el pulso no ocurre en el momento en que ocurre la contracción cardíaca, es decir, el latido. Él se demora fracciones de segundos, pero se demora, que sí, lo que les digo, el tiempo que dura la sangre recorriendo la arteria, las arterias, hasta, por ejemplo, la arteria radial, que es donde nosotros sentimos el pulso. ¿Te queda más claro? Sí, profe, gracias. Vale. Okay. Ahora, ¿a qué velocidad nosotros debemos infundir? Bueno, debemos infundir a una velocidad más o menos de 300 a 500 mililitros entre 20 y 30 minutos. En el momento en que nosotros estamos, por supuesto, tratando de sacar a nuestro paciente del shock. Una vez se establezca y recuperemos al paciente, pues se van a establecer las diferentes velocidades de infusión. Necesitamos tener un objetivo. ¿Sí? Entonces, bueno, nuestro paciente ha perdido 2.000 mililitros, tenemos que reponérselos. Entonces, esos son los objetivos a los que se refiere el artículo de los que estamos hablando. Ahora, necesitamos también que sea seguro. ¿Seguro en qué sentido? Uno, en la velocidad de infusión. Si nosotros hacemos infusiones muy rápidas, vamos a tener desmielinización. Desmielinización del puente encefálico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es que si estamos infundiendo solución salina, vamos a células y finalmente pues va a haber un proceso de desmielinización que puede dejar a nuestro paciente cuadripléjico. Entonces tenemos que establecer límites de seguridad. Ok, si yo tengo una recuperación muy lenta, ¿qué va a pasar? Pues mi paciente no va a recuperar la precarga, es decir, el volumen que yo quiero reponer. Establecemos, como les digo, límites seguros que me mantengan una presión venosa central mayor de 12 milímetros de mercurio. ¿Vale? ¿Vamos hasta aquí bien, chicos? Profe, ¿podría volver a repetir lo de la desmielinización? Sí. Entonces, ¿qué es la desmielinización? Que la mielina que recubre los axones de las neuronas se cae, se daña. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos una infusión de solución salina o de algún líquido endovenoso muy rápido, vamos a hacer que las células se dematicen, que entre mucho líquido a la célula. Y eso produce pues una reacción que lleva finalmente a la célula a un proceso de apoptosis, necrosis, apoptosis. ¿Cuál va a ser el resultado clínico en nuestro paciente? Una cuadriplegia. Entonces necesitamos ratas de infusión adecuadas a nuestro paciente.
Listo, vamos ahora con la otra de las cosas que necesitamos, y es los medicamentos vasoactivos, ¿ok? O agentes vasoactivos. Entonces, esos agentes son los diferentes medicamentos que ustedes han oído nombrar a lo largo de su carrera. ¿Cómo cuáles? Entonces tenemos uno, vasopresores. Entonces es donde nosotros lo que necesitamos es que nuestro vaso sanguíneo pues quede más pequeñito. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cumplir la ecuación de la que les hablaba. Es decir, de aumentar la resistencia. Si yo aumento la resistencia, la presión va a aumentar. Entonces, ¿qué tipo de agentes vasopresores podemos usar? Entonces, el artículo les hablaba de agonistas adrenérgicos, que es la primera línea. La primera línea, nosotros nos imaginamos shock y sabemos qué es lo que vamos a usar. ¿Por qué es la primera línea? Porque son de rápido inicio, el efecto es muy alto y tienen una vida media muy corta, lo cual permite que se modifiquen las dosis de acuerdo a las reacciones y a los resultados que hayamos obtenido en los pacientes. Dentro de esos agonistas adrenérgicos tenemos los beta y los alfa. Okay. Ustedes recuerdan, tenemos beta 1 en el corazón porque solo tenemos un corazón y beta 2 en los pulmones porque pues, hay dos pulmones. Y alfa 1 están en vasos sanguíneos. Entonces tenemos la norepinefrina, la norepinefrina tiene un efecto combinado, un efecto alfa y un efecto beta. El efecto alfa es en muy pocas dosis, en una dosis muy bajas, que oscilan más o menos entre 0.1 y 2 microgramos, kilogramos, minutos. ¿Cuál va a ser el efecto de este medicamento? El efecto alfa va a ser vasoconstricción. Sin embargo, el efecto beta va a ser un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la fuerza de contracción. Si quiero lograr este efecto, voy a tener que aumentar las dosis, es decir, a dosis elevadas. Vamos con otro medicamento, que es la dopamina. Profe, qué pena, el efecto beta de la nora es, ¿qué era? ¿Cuál es el efecto beta? Si yo hablo de beta, ¿a qué me refiero? Aumenta la contractilidad. Exacto. Entonces aumentas contractilidad y aumentas frecuencia cardíaca. Ah, listo, profe. Gracias. Vale. Tenemos ahora la dopamina. La dopamina es lo contrario. Tenemos un efecto beta con dosis muy bajitas, es decir, con dosis menores a 3 microgramos kilogramo minuto. Y vamos a tener un efecto alfa con dosis pues mucho más elevadas. Ahora, vamos con otro, que es el que prácticamente el que nosotros usamos al inicio de cualquier reanimación, que es la epinefrina o la adrenalina. La epinefrina también tiene un efecto combinado, un efecto beta con bajas dosis y un efecto alfa con altas dosis.
Generalmente, la dosis que nosotros usamos para reanimación es 1 miligramo, es decir, una ampollita. ¿Y qué efecto esperamos? Que haya un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Que haya un aumento beta. Lo usamos, como les cuento, en arritmia, ¿sí? Porque nos permite aumentar, por supuesto, la frecuencia cardíaca en las arritmias. Pero tenemos que tener cuidado, porque también nos va a aumentar el lactato. Y es probable que también, esto es un efecto combinado, nos aumente el metabolismo celular. Bien, hasta aquí, chicos. Sí, señora. Vale, ya casi vamos a terminar. Ahora tenemos otro tipo de medicamentos que son los vasodilatadores. Entonces, ¿para qué usamos vasodilatadores? Bueno, si tenemos un paciente con una sobrecarga hídrica, un aumento de la poscarga, una hipertensión excesiva, entonces nosotros necesitamos disminuir la fuerza de esas arterias, la resistencia de esas arterias. Necesitamos que aumente el tamaño de nuestras arterias. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir la poscarga. ¿Qué medicamentos usamos? Bueno, los llamados nitratos. O los nitroprusiatos, la nitroglicerina. Bueno, hay otra de las cosas que también dentro de la terapia de shock se usan. Ustedes leyeron lo mecánico. Lo mecánico es el ECMO. El ECMO entonces es un aparatico, vamos a escribirlo aquí, soporte mecánico, muy usado últimamente, que se usa prácticamente como un pulmón artificial para oxigenar la sangre. Entonces el paciente tiene falla cardíaca, falla respiratoria, entonces se usa el ECMO para oxigenar sangre. Esto para tratar de cumplir los requerimientos de perfusión en nuestro paciente. Este tratamiento se está usando actualmente en COVID y lo estamos usando aquí en Santander. Ahora, en cuanto a los objetivos que nosotros tenemos en la terapia con shock, ¿qué objetivos tenemos? Entonces, primero, presión arterial. Necesitamos una presión arterial que nos ayude a que haya un metabolismo celular adecuado. Como ustedes decían, con una presión arterial media que oscile entre 65 y 70 milímetros de mercurio. Nosotros podríamos aceptar un poco menos, como lo decía el artículo, si tenemos un paciente que está sangrando, que tiene una hemorragia activa. Se podría aceptar una presión arterial hacia los 60. Nosotros, para saber que hay una adecuada presión arterial, una adecuada perfusión, entonces tenemos que valorar gasto urinario.
Es decir, que nuestro paciente tenga un gasto superior a 0.5 cc kilo hora de orina. También tenemos que valorar el estado mental. Es decir, que nuestro paciente no esté somnoliento, que pueda responder, que esté ubicado en persona, espacio y tiempo. ¿Qué otros los objetivos nosotros tenemos? Bueno, que el gasto cardíaco aumente. Aumentar el gasto cardíaco. Si nosotros aumentamos el gasto cardíaco, pues va a aumentar, por supuesto, la perfusión tisular. Entonces debemos nosotros identificar las diferencias que hay entre los aportes de oxígeno y los requerimientos de oxígeno. Para eso es importante que se mida la saturación venosa de oxígeno, que por supuesto nos va a dar información de esto que estamos hablando. Cuánto oxígeno estamos dándole y cuánto está requiriendo nuestro paciente. Ahora necesitamos que el nivel sanguíneo de lactato de nuestro paciente esté disminuido. Que recuerden, si yo tengo un paciente con alto nivel de lactato, ese paciente con seguridad está pasando por una acidosis. Si tiene acidosis, con seguridad no está recibiendo la adecuada perfusión. Entonces, ¿qué espero yo? Que el nivel de lactato disminuya a menos de 3 milosmoles litro en 2 horas. Una vez yo he hecho toda la... Dime. Profe, que mira, lo que pasa es que en el horario nos aparecía otra clase a las 4. Sí, ya estoy terminando. Ah, vale. Ya, sí. Entonces necesitamos que el lactato disminuya como mínimo a menos de 3 milosmoles litros en 2 horas. Finalmente, aquí tenemos esta tabla que nos resume. Bueno, ¿qué se espera que nosotros tengamos con nuestro paciente? Que tengamos una presión arterial aceptable, que tengamos, que proveamos la suficiente cantidad de oxígeno para los diferentes tejidos, que una vez logremos hacer esto, estabilicemos a nuestro paciente, que minimicemos complicaciones y que una vez hecho todo esto podamos retirar a nuestro paciente de las terapias que les hemos puesto, es decir, el ECMO, el uso de medicamentos vasoactivos, es decir, ir disminuyendo las dosis hasta que nuestro paciente no tenga ninguna alteración y no dependa de ninguno de estos medicamentos. Chicos, ¿les ha quedado claro? Sí, profe. Sí, señora. Ok. Listo. ¿Cuántos Sí, faltaron señora. por firmar la asistencia? ¿Como 4? Bueno, los que hicieron falta, por favor, ahí tienen el link. Yo los dejo por ahí hasta las 6 de la tarde y les cierro la asistencia, ¿vale? ¿Dónde está el link? ¿Cómo? El link, o sea, ¿cuál es el link? Aquí está aquí se los volví a enviar, pero es el mismo del inicio. Solo los que hicieron falta.